Hola, amigas y amigos. Si alguna vez te sentiste invisible, juzgada por tu cuerpo o atrapada en una vida que no elegiste, esta historia es para ti. Te invito a que te suscribas, le des like a este video y compartas en los comentarios si alguna vez amaste en silencio. Hoy conocerás a Elvira Santillán, una mujer que fue entregada en matrimonio por obligación y encerrada en un palacio sin espejos. Pero incluso en la oscuridad, la música encontró el camino hacia su alma y hacia el amor. No te vayas porque esta historia te va a tocar el corazón. Mi nombre es Elvira Santillán y aunque nací entre cortinas de encaje y retratos de antepasados ilustres, nunca sentí que pertenecía a ese mundo de apariencias rígidas. Mi padre, un hombre de honor y ruina silenciosa, me crió con libros, trabajo y honestidad, pero su repentina muerte me dejó expuesta a las decisiones de aquellos que solo entendían el lenguaje de las alianzas y las deudas. Sin consultarme, arreglaron mi matrimonio con don Ramiro Alvarenga, un conde de rostro pétreo y alma ausente, más preocupado por el linaje que por la vida misma. A los 24 años, me vi vestida de blanco en una ceremonia sin testigos, un contrato más que una unión. Fui llevada a la mansión de los Alvarenga, una propiedad antigua perdida entre nieblas y árboles centenarios, donde las paredes parecían murmurar historias que nadie se atrevía a contar. No había criados que me hablaran, ni espacios donde mi nombre fuese bienvenido. Dormía en una habitación alejada, con ventanas que daban al norte, donde el sol apenas alcanzaba a entrar. No me ofrecieron compañía, ni afecto, ni explicaciones. Allí, mi cuerpo más ancho que las cinturas que dictaban la moda, fue ocultado como una mancha que debía silenciarse, pero no lloré. Al menos no al principio. Me aferré a los libros que logré traer, a la música que recordaba de mi niñez y al sonido de mi propia respiración que me recordaba que aún existía. Fue durante una tarde gris, mientras leía junto a la ventana, que lo escuché por primera vez. Un violín tímido, sincero, casi temblando de frío, se alzó entre las hojas del jardín trasero. Cerré el libro sin pensarlo. Aquella melodía tenía la melancolía de alguien que conocía la ausencia, la ternura de quien ha amado sin ser correspondido. Durante días, regresó. Siempre en la misma hora, siempre con una nueva variación. Pronto, me descubrí esperando ese momento como quien espera un mensaje secreto. Me asomaba discretamente entre las cortinas, buscando el origen, y lo vi, un joven de cabello oscuro, rostro atento, tocando con los ojos cerrados, como si se comunicara con algo más allá de la vista. Yo no debía hablarle, no debía siquiera mirar por esa ventana, pero mi alma, tan reprimida, encontró en él una grieta por donde respirar. Tomé papel y tinta, y escribí una carta sin nombre, agradeciendo su música. La dejé caer desde mi ventana, atada a una flor seca de jazmín. Él la vio, la leyó, y al día siguiente tocó una melodía distinta, más luminosa. Así nació nuestro idioma secreto. Mis palabras descendían como pájaros de papel, y su violín me respondía con notas que me hacían olvidar la prisión dorada en la que vivía. Nunca nos tocamos, nunca hablamos cara a cara, pero en ese juego clandestino sentí por primera vez que alguien me veía de verdad. Pasaron semanas así, escondiendo nuestra correspondencia como si fueran pecados. Yo le contaba de mis libros, de los sueños que tenía antes de ser esposa invisible, de la tristeza que se instalaba en los rincones de la casa. Él me hablaba, con su música, de paisajes lejanos, de amaneceres y esperanzas, hasta que, un día, Ramiro lo descubrió. No gritó, no rompió cosas, solo se quedó de pie junto a la ventana, viendo como una de mis cartas flotaba hacia el muchacho. Al día siguiente, el jardín fue cerrado. Los criados vigilaron cada rincón, y Tomás, supe su nombre por una dedicatoria que él escribió en una partitura, no regresó. Sentí que me habían arrancado algo vital, como si me hubieran vuelto a encerrar, esta vez sin aire. Los días siguientes fueron un martirio de silencio. Mi cuerpo cejía en la mansión, pero mi alma vagaba por el jardín vacío, buscando notas que ya no estaban. Comía menos, hablaba menos. Dormía en fragmentos. Ramiro no decía palabra, pero me observaba con una mezcla de incomodidad y desconcierto. No sabía qué hacer con mi tristeza, porque nunca había aprendido a lidiar con sentimientos que no fueran propios. En su mundo, las mujeres se resignaban, no se dolían, pero yo era distinta, y él empezó a notarlo. Una tarde, empujado quizá por la curiosidad o la culpa, entró en mi sala de lectura. Tomó uno de mis libros y me preguntó si me gustaba la poesía. Fue la primera vez que me habló sin dar órdenes. Esa noche, Ramiro volvió a sentarse frente a mí con el mismo libro en las manos. Me pidió que le leyera. Su voz ya no tenía el tono seco de siempre, parecía más joven, más vulnerable. Yo le leí versos de amor sin nombres, cargados de anhelo y redención. No sé si entendía cada palabra, pero sé que escuchaba con atención, como si las sílabas le abrieran una puerta desconocida.
A la noche siguiente, regresó. Y a la otra también. Poco a poco. Ese hombre que me había encerrado empezó a preguntarse quién era la mujer que había ignorado tanto tiempo. Descubrió que mi risa era suave, que mis manos sabían curar, que mi silencio no era frialdad, sino refugio. Empezó a verme. No fue fácil. Yo no olvidaba lo que había pasado, no borraba con ternura las ausencias, ni con gestos los desprecios. Pero algo en su mirada, en su esfuerzo torpe por acercarse, me conmovía. Un día le dejé leer una de las cartas que yo nunca había enviado. Una que hablaba de la soledad de las mujeres silenciadas por la historia. Ramiro la leyó entera, sin interrumpirme, con los ojos bajos y los dedos tensos. Al terminar, me dijo que no sabía que una mujer pudiera escribir así. No sabía que tú eras así, agregó. Y esa frase, tan sencilla, fue la primera grieta verdadera en los muros de su indiferencia. Tiempo después, supe que Ramiro había ido a buscar a Tomás. Lo encontró en un pueblo vecino, tocando en una fonda con músicos callejeros. No le ofreció amenazas ni dinero, solo le pidió que volviera a tocar, si aún quería hacerlo. Me lo contó con torpeza, como quien teme no ser comprendido. Y a los 2 días, desde mi ventana, volví a escuchar el violín. Pero esta vez Tomás no miraba hacia arriba. Tocaba para mí, sí, pero sin buscarme. Supe entonces que él también había aprendido a soltar. Yo no podía amar a 2 hombres a la vez. Y lo que había nacido como un consuelo secreto se había transformado en una chispa que encendió otras partes de mí, partes que Ramiro empezaba a iluminar. No fue un giro romántico de novela, fue una reconstrucción lenta, hecha de pequeños actos, una taza de té servida con intención, un libro dejado sobre mi piano, una conversación sobre mi infancia en Mendoza. Ramiro comenzó a compartir su pasado, un niño criado por una madre ausente, formado entre castigos y exigencias, convencido de que el amor era una debilidad. Comprendí que su frialdad no era crueldad, sino ignorancia emocional. Él aprendía, y yo también. Aprendí a confiar. A no necesitar ser invisible para protegerme. Por primera vez, la mansión dejó de parecer una cárcel y comenzó a ser una casa. No perfecta, pero posible. Una mañana de otoño, mientras las hojas secas cubrían los senderos del jardín, me encontré a Ramiro esperándome en la glorieta donde solía leer. Llevaba un cuaderno entre las manos. Escribí algo, dijo, casi como un niño inseguro. Me senté a su lado y lo escuché leer un poema breve. Torpe en rima pero sincero en sentimiento. No hablaba de amor grandilocuente, sino de redención, de pedir perdón sin palabras, de reconstruir con gestos. Al terminar, sus ojos buscaron los míos y por primera vez no vi al conde, ni al esposo impuesto, sino a un hombre buscando el perdón de una mujer a la que nunca supo cómo amar. No le respondí con palabras, sino con una flor blanca que dejé sobre su cuaderno antes de retirarme. Esa noche soñé con la libertad. No con escapar, sino con elegir quedarme. En ese sueño, la casa no era oscura ni triste, sino luminosa, llena de música y voces. Al despertar, comprendí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que fue traída a esa mansión como moneda de cambio. Había crecido en la tristeza, pero también en la fuerza. Y ahora tenía una voz que, aunque aún temblaba, ya no podía ser acallada. Decidí escribir mi historia. No para publicarla, sino para dejar constancia de que había existido más allá de los muros, más allá del título, más allá del olvido. Ramiro me sorprendió leyéndola una tarde. Y con lágrimas contenidas, me dijo, gracias por no desaparecer, a partir de entonces, nuestras noches cambiaron. Ya no cenábamos en silencio, hablábamos de libros, de infancia, de sueños truncos. Incluso me permitió abrirlas ventanas del salón que llevaban años clausuradas y dejar entrar la música otra vez. Retomé el piano y él me escuchaba como si cada nota le narrara mi alma. No nos tocábamos, no había caricias aún, pero en cada conversación, en cada gesto cotidiano, se tejía una intimidad más profunda que cualquier roce. Aprendimos a convivir, no por costumbre, sino por elección. Y eso, en nuestro mundo lleno de obligaciones y máscaras, era una forma radical de amar. Tomás regresó una última vez. Quiso despedirse. Lo encontré en el jardín con su violín en brazos y una carta en la mano. Me dijo que había entendido que su función en mi vida no era quedarse, sino despertar algo que yo había perdido. Me abrazó con ternura, sin reclamos. Y antes de marcharse, me dejó una melodía escrita especialmente para mí. La toqué esa misma noche al piano y Ramiro escuchó desde la biblioteca. Al terminar, entró sin decir palabra y me abrazó. Fue un abrazo largo, contenido, como si ese gesto cerrara un ciclo y abriera otro. Ya no éramos prisioneros, éramos sobrevivientes encontrándose en medio de las ruinas. Con el paso de los meses, la casa entera cambió. Se abrieron puertas que llevaban años cerradas, se desempolvaron retratos olvidados.
y el jardín volvió a florecer como en los días de antaño. Yo no solo había recuperado mi voz, la había compartido. Y en ese compartir, descubrí que Ramiro también tenía una historia que merecía ser contada, una redención que merecía ser vivida. No me enamoré de él por compasión, sino por su capacidad de transformarse. El amor verdadero no siempre llega con promesas, sino con actos. Y él, a su modo imperfecto, eligió amarme con respeto. Fue entonces cuando supe que no había sido entregada, había llegado. Por fin, la primavera trajo consigo una transformación más profunda. Ya no era solo la casa la que respiraba distinto, era yo. Caminaba por los pasillos con la cabeza erguida, sin sentirme intrusa en mi propio hogar. Las sirvientas me miraban con otros ojos, no por miedo, sino por respeto. Una tarde, me atreví a invitar a las mujeres del pueblo para un pequeño concierto de piano. No hubo vestidos elegantes ni té importado, solo risas, empanadas calientes y música compartida. Ramiro se sentó al fondo del salón, en silencio, observando cómo aquella mujer que había ignorado tanto tiempo se convertía en el alma viva de su casa. Al final del concierto, me ofreció su brazo y me acompañó hasta mi habitación. No dijo nada, pero su gesto decía todo. Un día recibimos una carta inesperada, el hermano mayor de Ramiro, al que creíamos perdido. Reclamaba su parte de la herencia y ponía en duda la legalidad de nuestro matrimonio. Fue como una sombra que se deslizó sobre los nuevos cimientos que habíamos construido. Ramiro reaccionó con firmeza: no dejaré que nadie vuelva a decidir sobre tu destino. Por primera vez, me pidió que lo acompañara a una reunión de familia. Me presenté con un vestido sencillo, el cabello suelto y la frente en alto. Algunos se burlaron en voz baja, otros me miraron con desprecio, pero yo no tenía nada que esconder. Y fue Ramiro quien habló por mí, con voz firme: ella es mi esposa. Y si alguno de ustedes se atreve a cuestionarlo, deberá enfrentarse a mí. Esa defensa pública fue un antes y un después. No por lo que dijo, sino por lo que significó que ya no me ocultaría que era su igual, su compañera. A partir de entonces, las puertas se abrieron también hacia afuera. Comenzamos a colaborar con la escuela del pueblo, financiamos la restauración del hospital y ofrecimos becas a jóvenes músicos sin recursos. Yo lideraba esas iniciativas y él me apoyaba en cada paso. La gente comenzó a verme con otros ojos. Ya no era la esposa obligada del conde, sino una mujer que había encontrado su lugar sin renunciar a su esencia. Y aunque los prejuicios no desaparecieron del todo, aprendí que el respeto ganado con dignidad es más fuerte que cualquier juicio. Una noche, mientras caminábamos por el jardín, Ramiro me pidió que le tocara la melodía que Tomás me había regalado. Dudé, pero accedí. Al terminar, él se arrodilló lentamente, sin anillo, sin espectáculo, y me dijo: quiero casarme contigo, esta vez de verdad, con música, con invitados, con tu madre de testigo, con todo lo que mereces. Me quedé sin palabras. No porque no lo deseara, sino porque por primera vez el amor me estaba pidiendo permiso. No una imposición, no una deuda. Un deseo mutuo. Lo abracé con lágrimas silenciosas y le respondí al oído: sí, pero quiero mi vestido bordado con flores silvestres como las que crecen detrás de la casa. Nuestra segunda boda fue todo lo contrario a la primera. El pueblo entero fue invitado, la música llenó los pasillos. Y yo llevé un vestido hecho a mano por las mujeres del pueblo, con flores bordadas y una sonrisa que no se me borró en toda la ceremonia. Ramiro me tomó la mano con ternura y cuando el sacerdote preguntó si aceptábamos unir nuestras vidas, nuestras voces se fundieron en un sí que resonó con fuerza y verdad. No éramos perfectos, ni pretendíamos serlo, pero habíamos elegido amarnos desde la libertad, desde el reconocimiento del otro, desde la sanación. Y en ese sí, había más historia que en cualquier contrato, porque esta vez no éramos dos desconocidos atados por el deber, sino dos almas que, por fin, se habían encontrado. Después de la boda, nuestras rutinas cambiaron, pero no perdimos lo que habíamos aprendido en el proceso. Ramiro comenzó a abrir los archivos antiguos del linaje alvarenga y, sorprendido, me propuso algo: transformar parte de la mansión en un conservatorio para jóvenes músicos. Quería que otros como Tomás tuvieran un espacio donde ser escuchados. Yo misma redacté las cartas de invitación, diseñé los espacios junto con los arquitectos y elegí los colores de las paredes. El primer día de clases lloré al ver a los niños afinando sus violines, buscando las notas como yo había buscado sentido en aquella casa. Ramiro, a mi lado, me tomó la mano con orgullo silencioso. En esa sala resonaban no solo notas, sino redenciones. Un domingo cualquiera, Tomás Belmonte regresó. Había sido aceptado en una orquesta importante en Europa, pero antes de irse, quiso despedirse. Al verme, se detuvo unos segundos antes de hablar. Supe que eras vos desde la primera flor, dijo con una sonrisa suave. No hubo reproches, solo gratitud.
Le mostré el conservatorio, le presenté a los estudiantes y él tocó por última vez en el jardín, bajo el limonero que había crecido durante todos esos años. Ramiro escuchó desde la galería y al terminar se acercó y le dio un apretón de manos. No hicieron falta palabras entre ellos. A veces el respeto se construye también desde el silencio. Esa noche, mientras cenábamos, le agradecí a Ramiro por no intentar borrar a Tomás de mi historia. Él solo me respondió: tu historia es lo que te hace Elvira. Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a vernos como una pareja real, no como un capricho aristocrático ni como una unión obligada. Ramiro aprendió a sembrar con los agricultores, a escuchar a las mujeres del mercado, a reírse de sí mismo cuando algo le salía mal. Yo, en cambio, comencé a confiar en mi voz, a escribir artículos para revistas culturales y a hablar en público sobre el derecho a una vida digna, sin importar la cuna. Los días se llenaron de sentido. Las cartas que escribía ya no eran escondidas ni anónimas, eran discursos, poemas, crónicas. Y en cada palabra latía una mujer que se había descubierto a sí misma en los márgenes del olvido. Una tarde lluviosa, encontré a Ramiro en el desván, rodeado de retratos antiguos. Me invitó a sentarme y me mostró uno de su madre. Una mujer de rostro serio y mirada perdida. Nunca le conté a nadie, pero ella también fue obligada a casarse. Y siempre vivió con esa tristeza. Comprendí entonces de dónde venía tanto silencio en él, tanta rigidez. Era un legado de dolor heredado, como una cadena que yo, sin saberlo, había roto. Le tomé la mano y le dije: nunca es tarde para cambiar la historia de tu sangre. Comienza contigo. Esa noche hicimos el amor sin miedo, sin deuda, sin sombras. Por primera vez, no hubo pasado que nos pesara, solo presente y una promesa de futuro. Con los años, el apellido Santillán Alvarenga dejó de sonar como una rareza. La gente lo decía con cariño, como quien nombra una mezcla improbable que resultó milagrosa. Nuestros aniversarios serán celebrados con música, comida compartida y flores silvestres. Nunca fuimos portada de revistas, ni nos fotografiaron en grandes bailes. Pero cada gesto, cada palabra, cada acto de respeto entre nosotros se convirtió en noticia en los corazones de quienes nos rodeaban. Porque cuando una historia nace del dolor pero florece en libertad, no necesita aplausos, solo tiempo para echar raíces. Una mañana de otoño, mientras recogía la banda del jardín, escuché risas infantiles detrás del seto. Me asomé y vi a un grupo de niños jugando, dirigidos por una mujer joven con un cuaderno de música en la mano. Era una nueva maestra del conservatorio. Al verme, me saludó con respeto y admiración, como si supiera mi historia. Me di cuenta entonces de que ya no era invisible. Mi vida, antes encerrada entre paredes grises, ahora servía como inspiración para otras mujeres que querían ser vistas, oídas, reconocidas. Entré a la casa con una sonrisa que no me cabía en el rostro y Ramiro, al verme, dijo en voz baja: así es como se ve la victoria. Con el paso del tiempo, la mansión fue transformándose en un hogar abierto. Recibíamos a artistas, estudiantes y vecinos con ideas nuevas. Lo que antes era un espacio rígido, reservado solo para la aristocracia, se convirtió en un crisol de voces y colores. Cada habitación tenía música, cada pasillo algún poema colgado, cada rincón una historia compartida. Yo organizaba tertulias literarias, Ramiro daba clases de historia local y juntos cultivábamos un huerto que alimentaba tanto como enseñaba. Nuestra casa dejó de ser símbolo de poder y se volvió sinónimo de comunidad. Habíamos logrado lo que muchos creían imposible, convertir un legado de silencio en un legado de esperanza. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia, críticas. Viejos conocidos de Ramiro que lo acusaban de traicionar su linaje, de volverse demasiado blando, a mí me miraban con condescendencia, como si una mujer sin apellido ilustre no pudiera dirigir un proyecto cultural. Al principio, esas palabras dolían, pero pronto entendí que los muros más altos no eran los de la mansión, sino los de las mentes encerradas en prejuicios. No discutimos con ellos. Les respondimos con resultados, con conciertos abiertos, con niños felices aprendiendo violín, con ancianos que encontraban consuelo en la lectura. La belleza fue nuestra defensa. Y poco a poco, las críticas se convirtieron en suspiros de admiración. Una noche, al cumplir 10 años de nuestra vida juntos, Ramiro me llevó al mismo lugar del jardín donde escuché por primera vez el violín de Tomás. Bajo el limonero ya frondoso había colocado una banca de hierro forjado y un pequeño atril con una partitura escrita a mano. Era una composición original, inspirada en nuestras cartas antiguas. Le pedí a Tomás que la escribiera, me dijo. Se llama La flor que cayó del balcón. Al escuchar la melodía, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si mi historia, por fin, tuviera una banda sonora. Nos abrazamos largo rato y en ese instante supe que, incluso lo que empieza roto puede volverse sagrado si se riega con verdad.
con el cabello ya lleno de canas y las manos marcadas por los años, escribo estas palabras desde mi escritorio, frente a la ventana que una vez fue mi única conexión con el mundo. Afuera, los niños siguen jugando, las notas del piano resuenan a lo lejos y Ramiro riega las plantas con torpeza y ternura. Mi historia no será contada en libros de historia, pero sé que vive en cada nota que alguien se atreve a tocar, en cada flor que alguien decide plantar, en cada mujer que decide no rendirse ante el olvido. Porque aprendí que el amor verdadero no necesita escenario, solo necesita un corazón que se quede, incluso cuando todo parece terminado. Pasaron los años y con ellos también las estaciones de nuestro cuerpo. Ramiro comenzó a caminar más lento y sus manos, antes firmes, temblaban levemente cuando escribía. Yo lo ayudaba con sus cartas y él me ayudaba con mi memoria, que a veces jugaba a esconder nombres y fechas. Pero nunca olvidábamos lo esencial, las promesas susurradas, las lágrimas compartidas, las risas robadas en los pasillos. Nuestra relación, nacida en la incomodidad y el silencio, se había vuelto un refugio sin palabras vacías. Lo miraba y veía al hombre que aprendió a amar tarde, pero con profundidad. Él me miraba y veía a la mujer que, sin romper ninguna regla, había transformado todas. Un día, Tomás regresó al pueblo. No como músico callejero, sino como maestro de música en la nueva escuela, que se levantó gracias a una donación anónima que nunca le confirmé que fue mía. Al verme, sonrió con ternura, como si los años no hubieran pasado. Le presenté a mis nietos y me agradeció en voz baja por aquella flor seca, que aún conservaba en una caja de madera. No hubo arrepentimiento entre nosotros, solo gratitud. A veces la vida no junta a las almas en un amor de pareja, pero las entrelaza para siempre en afectos profundos. Y Tomás fue, sin saberlo, la primera nota de la sinfonía que hoy sigo escribiendo. La muerte llegó como una invitada silenciosa, una madrugada de invierno. Ramiro se despidió de este mundo con mi mano entre las suyas, en el mismo lecho donde tantas veces me leyó poemas, me pidió perdón sin palabras. Y me miró como si yo fuera un milagro cotidiano. No lloré de inmediato, solo recé. Luego lo cubrí con la manta tejida por mi madre y me senté a su lado durante horas, hablando con él como si aún pudiera oírme. No fue un adiós triste, fue un cierre digno, en paz, como solo los amores reales permiten. Su ausencia no dolía como un corte, sino como una canción que sabes que termina, pero que te acompaña para siempre. Después de su partida, me propusieron mudarme, ir a vivir con mis hijos a la ciudad, pero algo dentro de mí supo que debía quedarme. Esta casa, que antes fue prisión, ahora era testigo de una historia de redención. Mantuve abiertas las puertas, los libros, los conciertos. Seguí enseñando a leer a los más pequeños y a escribir cartas a los mayores que no sabían cómo decir lo que sentían. Me convertí en la señora Elvira, la que aconsejaba sin juzgar, la que escuchaba sin apurar. Y cada vez que alguien me preguntaba si no me sentía sola, sonreía y decía, ¿sola? Tengo conmigo una vida entera, y eso pesa más que cualquier compañía superficial. Hoy, cada vez que me siento al piano, dejo que mis dedos busquen aquellas notas antiguas que aprendí cuando respondía en silencio a un violín invisible. A veces los jóvenes no entienden mis pausas, mis silencios largos entre acorde y acorde, pero yo sé que allí vive todo lo que no se puede decir. Esta es mi manera de seguir amando, de recordar sin dolor, de enseñar sin imponer. Porque si algo aprendí en esta vida es que la verdad de una mujer no necesita gritar para ser oída. Basta con que se mantenga firme. Basta con que, incluso en el olvido de otros, ella misma se recuerde. Y yo, Elvira Santillán, jamás volví a olvidarme de quién soy. Los domingos por la tarde abro las ventanas, de par en par, y dejo que el viento juegue con las cortinas. A veces, vecinos curiosos se asoman al jardín para escuchar el piano. No digo nada, simplemente toco. La música no es para exhibirme, sino para liberar todo lo que no se ve. Me han preguntado muchas veces si alguna vez fui feliz de verdad, si tuve un gran amor. Yo siempre contesto lo mismo, fui amada cuando ya no esperaba serlo, y eso vale más que cualquier cuento de juventud, porque el amor no siempre llega en forma de príncipe ni con promesas. A veces llega con cartas escondidas, miradas tardías y la decisión de quedarse. He conservado cada carta que escribí, incluso las que nunca envié. Las guardo en una caja azul, junto con fotografías descoloridas y partituras que ya no puedo leer sin anteojos. A veces releo lo que escribí en voz baja para recordar el tono de mi propia alma. En esos papeles vive la mujer que fue, la que tuvo miedo, la que deseó en secreto, la que se atrevió a sentir aunque le dijeron que no debía. Esa caja es mi mayor tesoro. No por lo que contiene, sino por lo que representa, la prueba de que existí plenamente, incluso en la sombra. De que no fui un adorno, ni un estorbo, ni una nota olvidada, sino una voz entera. Algunas niñas del pueblo vienen a visitarme con sus cuadernos.
Me muestran sus poemas, sus canciones, sus dudas. Les hablo de la dignidad, de no esconder el cuerpo por miedo al juicio, de no entregar el alma por miedo al rechazo. Les cuento mi historia sin nombres, como si fuera un cuento antiguo. Y cuando alguna de ellas pregunta si es verdad, solo sonrío, porque no importa si lo creen o no. Lo importante es que entiendan que hay salidas incluso en los pasillos más oscuros. Que la belleza no siempre está en los espejos, sino en los gestos, en los actos, en la fuerza de elegir no rendirse. A veces sueño con Ramiro. No como era al principio, rígido y lejano, sino como se volvió con el tiempo, cálido, silencioso, vulnerable. En mis sueños, caminamos por el jardín, entre las flores que planté cuando nadie creía que pudieran crecer allí. Me toma la mano sin prisa y me escucha hablar de nuestras cartas, de Tomás, del piano, de la vida que hicimos. No hay celos en sus ojos, hay gratitud. Porque al final entendió que amar no es poseer, sino acompañar. Que yo no le pertenecí por ser su esposa, sino porque decidí quedarme cuando ya no era obligación. Y así, entre tardes de té, clases improvisadas de música y cartas que ya no envío, pasa mi vida. No necesito más que esto, el eco de las decisiones que tomé con el corazón, aunque me temblaran las piernas. No me lamento por lo que no viví, porque lo que viví me pertenece de una manera que nada ni nadie podrá quitarme. Esta es la historia que nunca se escribió en los diarios de sociedad, pero que se canta en cada nota que toco, en cada flor que cuido, en cada mujer que escucha y se reconoce. Porque yo, Elvira Santillán, aprendí que no se necesita permiso para amar, ni para ser feliz, incluso en una mansión sin espejos. Cada vez que camino por el pasillo principal de la mansión, toco con suavidad el marco dorado del retrato que cuelga cerca de la escalera. Es un cuadro antiguo, opaco, que nadie mira demasiado. Pero detrás de él, escondida, hay una pequeña ranura donde guardé la última carta de Tomás. Nunca quise leerla más de una vez. Preferí memorizarla, dejar que sus palabras vivieran en mi interior como una canción. Él me decía que, aunque el mundo lo había expulsado de mi lado, se sentía amado, como nunca antes. Me pedía que no llorara por él, que viviera, que tocara el piano incluso cuando ya no tuviera a quien dedicárselo. No he vuelto a saber de él. Algunos dicen que se fue al norte, que se casó, que murió. Yo no necesito saber la verdad, para mí. Sigue vivo en cada nota que vibra entre las paredes silenciosas de esta casa. Cuando toco sus melodías, cuando vuelo los jazmines del jardín o cuando cae la lluvia con la misma tristeza de aquella tarde, lo siento cerca, no como un fantasma, sino como una presencia tierna que me recuerda que fui vista, que fui elegida, que fui escuchada en el momento más oscuro de mi vida. Tomás no vino a rescatarme, vino a recordarme que yo podía salvarme sola. Ramiro envejeció con dignidad, con el tiempo. Se convirtió en un hombre distinto, más sereno, más atento. No volvió a hablarme de amor, pero me dio espacio, respeto y hasta ternura en los silencios compartidos. Nunca fuimos lo que la sociedad habría llamado un matrimonio feliz. Pero fuimos algo más raro, compañeros de redención. Él aprendió a pedir perdón sin palabras. Yo aprendí a perdonarlo sin perderme. Y aunque muchos nos creyeron una pareja rota, fuimos, en realidad, dos seres que aprendieron a mirar al otro con verdad, sin máscaras, sin deberes, como dos adultos que se eligieron en medio de las ruinas. He escrito esta historia no para que me admiren, sino para que no olviden. Hay muchas mujeres como yo que fueron encerradas en jaulas lujosas, que fueron entregadas como monedas, que fueron silenciadas por tener un cuerpo que no encajaba o un corazón que latía con demasiada fuerza. A todas ellas les digo, no están solas. Incluso en la más alta de las torres puede brotar una flor. Incluso en el silencio más denso pueden hacer una canción. Y aunque nadie las mire, aunque nadie las nombre, su vida vale. Su voz importa. Su historia merece ser contada. Ahora, mientras el sol entra por los ventanales y pinta de oro las teclas de mi piano, cierro esta carta con una sonrisa tranquila. He vivido más de lo que me prometieron. He amado más de lo que me permitieron. Y he perdonado incluso cuando nadie me lo pidió. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras y se siente menos sola por haberlas leído, entonces todo habrá valido la pena, porque esta es mi verdad y en ella florezco. Mi nombre es Elvira Santillán y esta fue la historia de cómo sobreviví al olvido. Con música, con cartas y con la certeza de que merecía ser amada. Un día recibí una caja sin remitente. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado con mis iniciales que jamás recordé haber regalado, venía un violín. No era nuevo, tenía marcas de uso, cicatrices dulces en la madera. Y un sonido profundo que reconocí con solo rozar sus cuerdas. No había carta, ni explicación, pero no la necesitaba. Sabía que era de él.
que en algún lugar del mundo Tomás seguía tocando para mí, aunque fuera a través del recuerdo, del eco, de ese instrumento que unía nuestras almas más allá de él. Tiempos desde entonces, lo conservo como un tesoro, como el símbolo de un amor que no pidió nada y lo dio todo. A veces, los domingos por la tarde, invito a los niños del pueblo a escucharme tocar. Ya nadie me llama la esposa del conde, para todos. Soy simplemente doña Elvira, la señora, que cuenta historias con música, que hace pan de anís y que habla con los ojos llenos de algo que nadie entiende del todo. Ellos se sientan en el suelo, entre cojines y alfombras, mientras yo acaricio las teclas. Del piano hago cantar el violín. Les digo que cada canción es una carta, una confesión o un secreto. Y aunque no les cuento quién fui, ellos sienten quién soy, porque la música no miente, la música revela. He recibido muchas visitas con el paso de los años. Mujeres jóvenes que se escapan de la ciudad buscando algo que no saben nombrar. Algunas vienen con miedo, otras con furia, muchas con el corazón roto. A todas les preparo té, les doy abrigo y les ofrezco una silla frente al fuego. No les doy consejos, solo las escucho. Porque aprendí que a veces, lo único que una mujer necesita es que alguien la escuche sin juzgarla. Cuando se van, me abrazan con fuerza como si se llevaran algo que no sabían que buscaban. Y yo me quedo más llena, más viva, más cierta de que mi dolor no fue en vano. No sé cuánto tiempo me queda, pero no me inquieta. Ya no temo al silencio ni a la soledad. He hecho las paces con mi cuerpo, con mi historia, con las sombras que una vez me rodearon. La joven que llegó a esta mansión con el rostro bajo y el alma en cadenas ya no está. En su lugar hay una mujer que floreció en la oscuridad, que amó sin ser tocada, que se reveló sin levantar la voz. Y eso, para mí, es suficiente. No necesito estatuas ni retratos, ni nombres en placas doradas. Mi existencia quedó tallada en las miradas que me vieron, en las melodías que aún resuenan cuando todo calla. Así termina esta historia, pero no su eco. Si estás leyendo esto y sientes que nadie te ve, que nadie te escucha, que tu vida no vale porque no se parece a la de los cuentos, mírame. Mírame con los ojos del alma y sabrás que lo imposible no es amar, sin olvidar quién eres. No permitas que te encierren sin luchar. No dejes que el amor te duela más de lo que te sana. Y si alguna vez la música llama a tu ventana, ábrela, porque quizá no traiga promesas, pero sí verdades. Y en este mundo no hay amor más profundo que aquel que nos encuentra cuando ya no esperábamos ser encontradas.